Pensé que mis hijos eran mi futuro. Papá, no podemos seguir desperdiciando nuestras vidas cuidándote. Tal vez sea hora de que busques otro lugar donde quedarte, dijo mi hijo. Escucha mi historia y recuerda suscribirte. Tengo 87 años ahora. Me llamo Walter Harris y vivo en una pequeña habitación alquilada en la parte trasera de una vieja casa en Ohio. La habitación está silenciosa la mayoría de los días, tan silenciosa que a veces puedo escuchar mi propia respiración rebotando contra las paredes. La gente piensa que el silencio es pacífico, pero cuando envejeces y vives solo, el silencio se vuelve pesado. Hubo un tiempo en que mi casa nunca estaba en silencio. Todavía recuerdo el día en que nació mi primer hijo, Daniel. Tenía 26 años y trabajaba en turnos dobles en una pequeña fábrica fuera de la ciudad. Cuando la enfermera me lo puso en brazos, era tan pequeño que tenía miedo de sostenerlo con demasiada fuerza. Me prometí ese día que él nunca sufriría como yo lo había hecho. Crecí pobre. Mi padre murió temprano y mi madre trabajaba limpiando casas. Sabía lo que era pasar hambre y lo que significaba usar la misma ropa durante años. Me dije a mí mismo que mis hijos tendrían una vida diferente. Y durante mucho tiempo lo tuvieron. Mi esposa Margaret y yo compramos nuestra primera casa cuando yo tenía 32 años. No era grande, solo una casa de madera simple con 2 habitaciones y un pequeño jardín, pero para nosotros se sentía como un palacio. Daniel creció corriendo por ese jardín, mientras su hermana menor, Emily, lo perseguía. Por las tardes de verano, me sentaba en el porche mirando cómo jugaban, mientras Margaret regaba las plantas. Esos fueron los años más felices de mi vida. Trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Mis manos se volvieron ásperas y llenas de cicatrices por años de trabajo, pero nunca me quejé. Cada sueldo iba para la casa, las cuentas y el futuro de los niños. Cuando Daniel quería una bicicleta, trabajaba horas extra para comprarla. Cuando Emily necesitaba libros para la escuela, yo me saltaba a comprar zapatos nuevos para mí. Nunca se sintió como un sacrificio. Se sentía como amor. Margaret solía decir, «Un día ellos te cuidarán como tú los cuidas a ellos». Yo le creí. Daniel se convirtió en un joven alto y seguro de sí mismo. Era inteligente y ambicioso. Pagué parte de su matrícula universitaria tomando un trabajo nocturno limpiando almacenes. A veces dormía solo 4 horas por noche, pero no me importaba. El día que se graduó, me senté en la audiencia con mi viejo traje. Cuando llamaron su nombre, aplaudí más fuerte que nadie. Me sentí orgulloso de una manera que las palabras no pueden explicar. Emily se convirtió en enfermera. Tenía un corazón gentil y una voz tranquila, como su madre. Cuando Margaret se enfermó años después, Emily fue quien se quedaba la mayoría de las noches en el hospital. Margaret falleció cuando yo tenía 72 años. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente solo. La casa se volvió diferente después de que ella se fue. Las habitaciones se sentían más grandes y vacías. Aún así, lo manejé. Daniel me visitaba a veces con su esposa Karen y sus 2 hijos. Los nietos llenaban la casa de risas nuevamente. Esas visitas me mantenían en pie. Creía que todavía tenía un lugar en sus vidas. Con los años, las cosas empezaron a cambiar. Me volví más lento. Mis rodillas comenzaron a doler. Subir escaleras se volvió difícil.
Daniel comenzó a mencionar lo grande que era la casa para una sola persona. «Papá, no necesitas todo este espacio», decía. Al principio sonaba como preocupación. Luego sonó diferente. Una tarde vino a mi casa y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Papá», dijo, «tenemos que hablar». Me senté lentamente. Evitó mirarme. Luego dijo las palabras que nunca olvidaré. «Papá, no podemos seguir desperdiciando nuestras vidas cuidándote. Tal vez sea hora de que busques otro lugar donde quedarte». Por un momento pensé que lo había oído mal. «¿Otro lugar?», pregunté. Asintió. Karen no dijo nada. Mi pecho se sintió pesado. «Esta es tu casa», dije en voz baja. Daniel negó con la cabeza. «No, papá, es nuestra casa. Nuestra casa. No tuya. No más». Volví a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, mirando la maleta en el armario. La misma maleta que Margaret y yo usábamos para las vacaciones. Ahora cargaría todo lo que me quedaba. 2 semanas después, Daniel me llevó en auto a una pequeña casa alquilada. Llevó mis maletas dentro. No hablamos mucho. Antes de irse dijo: «Esto será mejor para todos». Asentí. Después que se fue, me senté en la silla junto a la ventana durante mucho tiempo. La casa se sentía extraña, fría, temporal, como una sala de espera. Pasaron meses. Daniel me visitaba cada vez menos. A veces llamaba, a veces no. Emily vive en otro estado. Llama cuando puede, pero tiene su propia familia y responsabilidades. Lo entiendo. Al menos intento. La mayoría de las mañanas me levanto temprano. Los viejos hábitos nunca se van. Hago café y me siento junto a la ventana viendo pasar a la gente. Jóvenes corriendo al trabajo. Niños camino a la escuela. Familias viviendo sus vidas. A veces me pregunto si saben lo rápido que pasa el tiempo. Se siente como si fuera ayer que Daniel era un niño pequeño sosteniendo mi mano al cruzar la calle. Ahora los años pasan sin que me visite. No odio a mis hijos. La gente espera que lo haga, pero no lo hago. Todavía los amo igual que siempre. Eso es lo extraño de ser padre. El amor no desaparece, incluso cuando todo lo demás sí. Algunas noches me siento con viejos álbumes de fotos. Hay una foto que miro más que ninguna. Daniel tiene 5 años, sentado sobre mis hombros, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Tal vez así fue. Tal vez ese fue el problema. Les di todo lo que pude: tiempo, fuerza, sueños. Y lo haría de nuevo, incluso sabiendo cómo terminaron las cosas. Porque eso es lo que hacen los padres. El invierno pasado me enfermé. Solo una gripe, nada grave. Pero durante 3 días apenas podía levantarme de la cama. Nadie lo sabía. Nadie vino. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No de morir, sino de desaparecer en silencio. A veces imagino a Margaret sentada a mi lado como antes. Ella me tomaría la mano y me diría que todo estará bien. La extraño más de lo que las palabras pueden decir. Cuando envejeces, los recuerdos se vuelven tus compañeros más cercanos. Se sientan a tu lado cuando nadie más lo hace. No sé cuántos años me quedan.
Tal vez unos pocos, tal vez menos. Pero sé esto. Pensé que mis hijos eran mi futuro, pero mi futuro se convirtió en mis recuerdos. Y aún así, si Daniel cruzara esa puerta hoy, sonreiría como lo hice cuando nació, porque incluso ahora sigo siendo su padre. Ahora me siento frente a la ventana cada tarde, viendo cómo la vida sigue sin mí. Mis hijos construyeron sus mundos y yo quedé olvidado en un rincón. A veces me pregunto si alguna vez comprendieron el precio de su abandono, pero incluso en esta soledad no guardo rencor. Solo deseo que algún día recuerden que fui quien los sostuvo cuando eran pequeños, antes de que yo me convirtiera en invisible.